La Casa Blanca confirma la entrega de bombas de racimo a Ucrania. Estados Unidos entregará bombas de racimo a Ucrania, informaron desde la Casa Blanca. La ONU promueve la prohibición de este tipo de munición por los grandes daños que causa entre la población civil, y reiteraron su rechazo al uso de bombas de racimo en el campo de batalla, incluso en el conflicto de Ucrania. Estados Unidos reconoce que el uso de este tipo de municiones supone riesgos para la población civil, razón por la cual retrasó la decisión de entregarlas. Al mismo tiempo, la Casa Blanca aseguró que Kiev utilizará las municiones de racimo en su territorio, minimizando los riesgos para la propia población ucraniana. Reconocemos que las municiones en racimo crean el riesgo de daños a civiles, debido a las que quedan sin detonar. Es por eso que aplazamos la decisión todo lo que pudimos, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en una conferencia de prensa. En sus palabras, la entrega de bombas de racimo a Ucrania fue una decisión difícil, pero el equipo de Seguridad Nacional de Estados Unidos lo recomendó por unanimidad. Agregó que las bombas racimo que Washington le entregaría a Kiev tienen tasas de fallo inferiores al 2,5%. El nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania se estima en $800 millones e incluye bombas de racimo, 32 vehículos de combate de infantería Bradley y la misma cantidad de vehículos blindados de transporte de personal Stryker. Poco antes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, reiteró su rechazo al uso de bombas de racimo en el campo de batalla, incluso en el conflicto de Ucrania, informó el portavoz institucional Faranak. El secretario general apoya la Convención sobre Municiones en Racimo, que como saben, fue adoptada hace 15 años. Quiere que los países cumplan con los términos de esa convención. Y como resultado, por supuesto, no quiere que continúe el uso de municiones en racimo en el campo de batalla, afirmó aquí en rueda de prensa. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, subrayó que la transferencia de ese armamento a Kiev por parte de Washington sería un paso más hacia la escalada del conflicto. Austria también se pronunció en contra del suministro de bombas de racimo a Ucrania porque ese tipo de munición representa un peligro a largo plazo para la población civil, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Alexander Schallenberg. La Convención sobre Municiones en Racimo, adoptada en 2008, es el único tratado internacional vinculante que prohíbe el uso de estas armas. Hasta ahora más de 100 países se han adherido al acuerdo, pero todavía no son parte Estados Unidos, Rusia, China, India, Irán, Pakistán, Turquía, Corea del Norte, Corea del Sur y Ucrania. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Numerosos países condenaron la operación militar e intentan elevar el costo del conflicto para Moscú, enviando a Kiev armamento, instructores militares y mercenarios. Rusia, por su parte, envió notas de protesta a todos los países que suministran armas al país vecino. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió que los países occidentales que apoyan a Ucrania se están convirtiendo en parte del conflicto y cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas rusas. El envío de municiones de racimo a Ucrania evidencia el fracaso del apoyo militar occidental. Estados Unidos buscaría reforzar la contraofensiva ucraniana con el suministro de bombas de racimo.
Sin embargo, en el fondo esta decisión de Washington evidencia que los resultados con artillería convencional que ya ha enviado anteriormente no están rindiendo los frutos esperados, coincidieron especialistas consultados por Sputnik. Aunque son consideradas municiones poco precisas y con efectos negativos para la población civil, las bombas de racimo llegarán en un futuro próximo a Kiev, según anunció el gobierno estadounidense este 7 de julio, días antes de que los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se reúnan en Lituania para hablar sobre el desarrollo del conflicto ucraniano. Y es que ante la ventaja táctica de las tropas rusas, Washington desea apoyar directamente la contraofensiva ucraniana, con la esperanza de que el ejército de Zelensky consiga triunfos o avances en el frente, explicó a Sputnik Irwin Rico, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y experto en seguridad y militarización en el sistema global. Según el académico, la administración Biden al final acabó cediendo a las presiones del presidente de Ucrania para entregar a Kiev este tipo de armamento, cuyo uso puede dejar grandes estragos entre la población civil por sus características. Con esta decisión, Kiev podría intentar una ofensiva mucho más agresiva, lo que podría escalar un conflicto en el que el ejército ruso aún mantiene una ventaja estratégica, considera el especialista. Lo peligroso sería que Ucrania tomara la decisión o pensara que puede ganarles todo el territorio a las tropas rusas y, entonces, exacerbar el conflicto mucho más allá, porque veo muy difícil que esa contraofensiva fuera efectivamente a repeler a la totalidad de las tropas rusas, opina el maestro en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las bombas de racimo, también llamadas clúster, de dispersión o fragmentación, son lanzadas en caída libre y contienen un dispositivo que, al abrirse, libera a su vez miles de pequeñas minibombas que se dispersan en un radio de hasta 400 metros. El doble rasero de Estados Unidos. No sorprende que el Estado que sentó el precedente para el uso del arma nuclear al final de la Segunda Guerra Mundial tome esta decisión de suministrar municiones de racimo, aun cuando mediáticamente ha dicho que no lo tenía pensado, sostiene en entrevista con Sputnik Imelda Ibáñez, especialista en historia diplomática de Rusia y su política exterior de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Esta decisión, recuerda la académica del Grupo de Estudios sobre Eurasia de la UNAM, contraviene la Convención de Dublín, firmada por 108 países en 2008 y en la que se establece la prohibición de este tipo de armamento. La especialista explica que ya existe un antecedente en el Tribunal Internacional por el uso de bombas de racimo por parte de Washington en Yugoslavia, en el que se establece la responsabilidad de terceros, es decir, cuando un Estado también es responsable de actos cometidos durante algún conflicto armado por el suministro de armas o recursos financieros. La potencia estadounidense siempre se ha manejado bajo ese doble rasero, al tener siempre las herramientas de la lucha por la libertad y la democracia, y obviamente de intervenir en los intereses de estados soberanos. Tenemos grandes ejemplos. Irak, Libia, Siria y, obviamente, Yugoslavia, asegura Ibáñez. La experta considera que Estados Unidos ha decidido algo sumamente peligroso, lo que podría interpretarse como una señal de que el uso de municiones convencionales en Ucrania y, en general, la contraofensiva ucraniana, no está dando los resultados que Estados Unidos estaba esperando. De hecho, la lentitud y los escasos resultados de las tropas ucranianas fue un factor que tomó en cuenta el Pentágono para enviar bombas de racimo a Kiev. El gobierno de Volodymyr Zelensky también se muestra con una falta completa a las normas del derecho internacional humanitario al decidir utilizar este armamento muy poco convencional, explica Ibáñez.
Estados Unidos busca mostrar músculo interno. Ambos especialistas coinciden en que la decisión tomada en la Casa Blanca podría tener una implicación en la política interna del país norteamericano, que celebrará elecciones presidenciales en 2024, con Donald Trump como uno de los posibles candidatos por el Partido Republicano y con Biden con intenciones de reelegirse. Los que han escalado el conflicto en Ucrania han sido los líderes anglosajones y europeos, ya que cada vez es más clara la pérdida del poder unipolar, del poder estadounidense en el panorama internacional, opina Ibáñez. En este sentido, el internacionalista Irwin Rico observa que la decisión también podría leerse como un intento de responder a las críticas que se han hecho contra Biden, a quien se le tilda de ser un presidente muy débil, muy tibio. Este tipo de decisiones son una forma de que Biden pueda mostrarse como un presidente fuerte, como un presidente decidido a apoyar la causa de Ucrania y también a mantener ese liderazgo armamentístico militar de Estados Unidos, a poner el complejo industrial militar nuevamente en el centro de su política exterior, concluye el experto.